Bien, vamos a ver cómo estamos. Bien, el que se haya conectado, que me diga si se escucha bien. Hoy día cambié por una computadora, el teléfono, así que quisiera saber eso. A ver. Bueno, hola, ¿cómo estás? Silvina, ¿se me escucha bien? Quiero saber, porque no sé. Bien, genial. Entonces vamos a comenzar orando este tiempo de la reunión. Así que hasta que se conecten los demás hermanos. Así que oramos. Papá, te amo tantas gracias a Dios. Gracias por que tenemos un tiempo más de escuchar tu palabra, de compartirla. Gracias Dios por los hermanos que se conectan. Pedimos también por los hermanos que están sin trabajo, por los hermanos que también que están pasando alguna situación difícil. Sepa tú darle ánimo, también ayúdalos en su fe. Queremos también ayudarlo como iglesia, así que pedimos por esos hermanos. También pedimos por los hermanos, los más ancianitos, que puedan estar enfermos, que tengan alguna dificultad, alguna enfermedad, que tú lo estés sanando, Dios. Gracias, papá, por poder permitir usar las redes para poder compartir de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mientras ya se van conectando, Elías ya había comenzado con este capítulo. Vamos a comenzar con el capítulo 10 de Hechos. Estamos en Hechos, capítulo 10. Y Elías había comenzado del 1 al 22. Entonces, a mí me tocaría del 23 hasta el 48, ¿no? Así que, bueno, la idea es poder leer un poco y bueno, y poder dar, ¿no? Lo que Dios me estuvo hablando a mí. Así que vamos a empezar a leer y bueno, como una dinámica en sus casas, quisiera que las mujeres lean los números pares y los varones los números impares. Ahí en su casa, ya que están como familia o están compartiendo con alguien, con sus hijos, con sus hermanos, con su papá, con su mamá, con su esposo, con su tía, con su abuela, con el que esté en la casa, este es el momento de poder estar leyendo la Biblia en familia, ¿no? Compartiéndola con algún amigo. Así que, bueno, las mujeres, no me acuerdo qué dije, las mujeres creo que eran lo impar y los varones los par, ya me olvidé. Así que vamos a comenzar, ¿no? Y si estás solo, cambia la vocecita nada más para que puedas sentirte ahí acompañado. Así que vamos a comenzar del versículo 23. Entonces, haciéndolo entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y me dijo,
Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospede en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió semejante, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de estas cosas, que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Así, a éste levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera. No a todos el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, los mismos que nosotros? Y mandó a bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Interesante lo que vamos a ver, lo que vamos a empezar ahí lo que vamos a compartir, ¿no? Y vamos a hacerlo más o menos eh, versículo por versículo. Vamos a comenzar en el versículo 23. Miren, Pedro fue con algunos hermanos hasta Cesarea para ver ahí a Cornelio. Estos hermanos, si nosotros vamos un poquito más adelante, en Hechos 11:12, ahí vemos la cantidad de hermanos que fueron con Pedro. Y miren, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un hombre. Hechos 11:12 y acá en el versículo 23 dice que con Pedro fueron, ¿no?, unos hermanos de Jope. Eran 6, más Pedro eran 7 personas que habían ido a ver a Cornelio. Miren, para tener en cuenta ahí algo sobre los judíos, un judío respetable no iba a entrar a la casa de un gentil y menos de un soldado romano. Entonces era algo como que ahora Pedro se disponía a hacerlo. Y miren, en el versículo 24 aparecen las personas que estaban con Cornelios. Y mire, Cornelio, como decía Elías antes, ¿qué era? ¿Cómo era Cornelio? El que me escribe primero ahí. Según Elías, que leyó la Biblia, ¿no? Obviamente. ¿Qué era? ¿Un hombre? Oh, capaz que están atrasados, pero... ¿Qué era? Aparte que era un centurión. ¿Cómo era? Un hombre piadoso era, ¿no? Cornelio decía ahí, ¿no? Y entonces ese hombre piadoso, para las personas que con él estaba, era una persona buena, ¿no? Una persona amable.
no era creyente todavía, porque todavía no había escuchado del Evangelio, pero sí era una persona piadosa. Y entonces él empieza a juntar a sus familias y también su familia, sus parientes de sangre, y también empieza a juntar en el versículo 24, ¿no? A sus amigos más íntimos, ¿no? Más, más estrechos podrían hacer, se podría decir, y también ellos, como Cornelio, ellos estaban predispuestos a escuchar, ¿no? De la palabra de Dios. O sea, estaban predispuestos a escuchar a Pedro. Mire, y en el versículo 25, acá hay dos posturas, ¿no? Leí que hay dos posturas, dos comentarios diferentes, y una postura en el versículo 25, que habla que cuando entró Pedro, Cornelio fue a adorar. Esta palabra adorar, unos dicen que Cornelio, aparte de ser gentil pagano, era idólatra. Entonces, por eso él fue a adorar. Y otros comentaristas, ¿no? Hablan de que en realidad, por más que Cornelio era un gentil, no era idólatra. Solamente que él había esta palabra adorar, en el original, significa también hacer una reverencia. En el diccionario Sauson, no sé cómo se lee, pero dice que es arrodillarse de frente con acto de reverencia. O sea, Cornelio no lo ha hecho con una adoración como para Dios, sino había hecho con un acto de reverencia, porque Pedro, no era un apóstol de Jesús. Pero como Pedro ya, como si vemos a Pedro, era un judío ortodoxo, que a él le parecía no se podía juntar con los gentiles, entonces lo tomó que era a una adoración, como si estaba adorando a Dios. Y en realidad, los comentaristas dicen, si nosotros eh, transcribimos la palabra adorar, vendría a ser tomar ay, no me sale, una reverencia, ¿no? No era una adoración genuina a Dios, porque en el versículo, 28, Pedro le aclara bien que solamente debería adorar al trino Dios, solamente a Dios era la persona que debían adorar. Miren, después sigue en el versículo, 26, que habla también de una hora específica, no, en el 27, perdón, en el 26 es que solamente deberíamos adorar al Dios Trino. En el 27, en el 27 habla de que Pedro ve a este grupo de gentiles, ¿no? Esperando la interpretación, de la visión de Cornelio. O sea, esperaban que Pedro dé la interpretación de la visión de Cornelio. Y en el versículo, 28, ahí es cuando nosotros vemos, ¿no? Que Pedro tenía muchas costumbres judías encima de él, ¿no? Porque no hay en realidad, como una ley, sino era más como una costumbre de que Pedro no se podría, juntar socialmente con estas personas, con los gentiles. Es más, ellos se juntaban, ¿no? En Jerusalén se habían juntado con algunos, romanos, pero no había una ley específica, sino más era una costumbre dada por los rabinos, que no se debían juntar con los gentiles. Y daba como que los judíos eran superior a ellos, ¿no? Pero, y también acá empieza él a romper este estigma, Pedro, porque, se empieza a dar cuenta de lo que Dios le había hablado antes en una visión, que él no tenía derecho a llamar cosa impura o común a algo que Dios, ya lo había hecho puro. Entonces él por eso sigue avanzando en esto, dice, sigue avanzando en el 29 y dice, y guiado por el Espíritu Santo, da un gran paso también, porque transgrede toda costumbre judías, ¿no? Y entra a la casa de Cornelio y pregunta por qué lo han llamado, ¿no? Y entonces
ahí en el 30 Cornelio le comenta de esa visión que ha tenido siempre a las 3 de la tarde, la hora novena más o menos a las 3 de la tarde. Entonces él, eh, Pedro, está como compenetrado en lo que está contando Cornelio, ¿no? Y entonces ahí es cuando en el 31 es como él empieza a contar cómo es la visión. Entonces ahí es cuando ya en el 32 envía a llamar a Pedro, ¿no? Y lo más interesante ahora en el 33 cuando le dice, tú has hecho bien en venir, porque había una necesidad urgente, ¿no? Había una necesidad ahí de Cornelio de poder conocer lo que es... Ya, ya vamos a estar. Bien, bien, bien. Ahora vamos a seguir, miren, estábamos en el versículo 30, no, por decir, ya estábamos en el versículo 33, ya casi en el 34. Y lo interesante ahí en el versículo 34 es que ya Pedro ahí empieza a decir, ¿no? Los judíos habían llegado a creer que ellos eran los favoritos. eh, en el versículo 34, ya ellos eran los judíos habían empezado a creer que ellos eran los favoritos, los únicos, ¿no? Para Dios. Y, y era difícil para Pedro, por su carácter, por todas las costumbres que llevaba él, poder empezar a comprender eso. Dentro de todo eso, él logra captar y ver la verdad, ¿no? Y la verdad era que Dios ahora ya daba el Evangelio para todas las personas, ya sea para judíos y gentiles. Pedro empieza a abrir la puerta para que Pablo empiece a entrar y pueda empezar a transmitir el Evangelio por todas partes. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a Hechos 1.8, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Para qué van a recibir poder ellos? ¿Quién me puede escribir ahí rápido? ¿Para qué van a recibir poder ellos? Que el que me escriba primero no va a tener premio, va a tener unos megas de más. Pero ellos recibían poder, ¿no? Para poder transmitir el Evangelio, ¿no? A todos los lugares. Habían quedado en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y les faltaba, ¿no? A toda la tierra, y era más allá de ese pueblo. Y Cesarea era un poquito más allá, ¿no? Y empieza en el versículo 36 también, en el 35, perdón, y que la perspectiva de Pedro empieza a cambiar. Eh, ¿Por qué? Porque había personas que eran temerosas y justas, y una de estas personas era Cornelio, pero todavía no había escuchado el Evangelio y él estaba predispuesto a hacerlo. Es más, estaba tan predispuesto que había llamado a toda su familia, había llamado a todos sus amigos para que escuchen a Pedro. Y ahí Pedro, desde el 36 ya hasta el 43, empieza a dar una clase de evangelismo, ¿no? Porque empieza a hablar de cómo Dios le dio el Espíritu Santo, cómo empezó el ministerio del Señor Jesús, empieza a hablar también cómo fue muerto en una cruz, cómo fue crucificado, cómo fue resucitado y que solamente los creyentes nomás de ese tiempo lo podían ver a él, ¿no? Y empieza a hablar mucho más y se va hasta el 43, el versículo 43, 10:43, que dice, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí es cuando, ¡boom!, se le abre la mente a Pedro, se le caen las escamas como a Pablo le había sucedido y empieza a ver, ¿no? Que no importaba ya si eran judíos o gentiles, todas las personas iban a recibir, ¿no? El Espíritu Santo si realmente creían en el Señor Jesús.
pero no era solamente creer, sino también se reconocían como pecadores, ¿no? Y necesitaban a un Salvador. Y era lo que Pedro venía haciendo, y Pedro, aparte de predicar ese evangelio, hasta él mismo se da cuenta que él tenía que derribar todos esos argumentos que él tenía del judaísmo, que todo eso todo argumento de que él tenía de costumbres, él tenía que dejar de lado, ¿no? Porque también empieza a entender acá el capítulo, en el versículo 34, donde dice, Dios no hace acepción de personas. Ahora, tanto los gentiles como los judíos, ahora van a ser un solo pueblo. Dios elimina esa pared intermedia, esa barrera, no mandando a Jesús a morir en la cruz por todos nosotros y resucitando al tercer día, ¿no? Y nosotros esperamos gloriosa su venida. Y es interesante porque después de esto, sigue, mientras hablaba Pedro ahí nomás, sucede un acto fantástico que nunca había sucedido hasta ahora, ¿no? Que es que todas las personas recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Todas las personas que escucharon, todas las personas que llevó Cornelio ahí, su mamá, su papá, su hermano, su amigo, su mejor amigo del colegio, lo que sea, todos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿saben por qué era muy loco? Porque sucede así, en el Antiguo Testamento, ahí David me va a decir si estoy bien o estoy mal, en el Antiguo Testamento lo que hacía el Espíritu Santo era ir y venir, o sea, Dios lo mandaba y después se volvía a ir. No se quedó completamente aquí. Después en el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo baja, reparte lenguas, ¿no? Todo ahí. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo también se manifestaba a través de la imposición de manos de las personas, ¿no? Lo podemos ver también, eso de imposición de manos. eh, ya le digo dónde lo podemos ver. Perdón, que acá lo tengo. En Hechos, ay, espere. 45. En Hechos 2:4, miren, ahí podemos ver cómo venía el Espíritu Santo. Bueno, este primero, el Pentecostés, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero después si buscamos 8:17, Hechos 8:17, y dice, entonces le imponía manos y recibían el Espíritu Santo. Mire, si vemos también el 9:17, dice, entonces fue Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo loco había sucedido acá. Miren, no habían impuesto las manos, no eran judíos, no había llegado el Espíritu Santo y se había manifestado a los gentiles. ¿Por qué se había manifestado? Porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo como único Salvador. Y es interesante porque sigue ahí, mire, si ustedes siguen, y los fieles de la circuncisión, estos fieles de la circuncisión eran los 6 hermanos que vinieron de Jope, ¿no? Mire, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Pero ellos todavía estaban atónitos, no podían creer lo que sucedía, y para darle una mayor veracidad a eso, mira lo que hace Dios. Porque los oían hablar en lenguas que glorificaban a Dios. Y este es algo que sucedió en Pentecostés, en el 2:4. Interesante. Entonces era como, wow, miren, tienen todo, han recibido, no son judíos, pero han recibido el Espíritu Santo, tienen el don de lengua, no son judíos, son gentiles, y es impresionante cómo ellos se empiezan a dar cuenta que es la obra de Dios, y eso le da mayor veracidad. Solamente Dios le dio la lengua acá para que ellos
Pedro y estos, los fieles de la circuncisión, estén seguros que era el Espíritu Santo que le había dado a los gentiles. Y entonces Pedro se da cuenta, ¿no?, que ellos también tienen un derecho. En el versículo 46, en el versículo 47, ellos tienen el derecho de bautizarse. Y ahí es cuando ya Pedro sacó la llave, tiró la llave, dejó la puerta abierta para Pablo, para que él pueda venir y seguir predicando el Evangelio a los gentiles. Pero mire, Dios obró de una forma maravillosa, ¿no?, en Pedro. Un judío estricto, un judío que era legalista, un judío que también, ¿qué podríamos decir? Que llevaba una costumbre judías, judaizante, ¿no? Que le sacó la venda de los ojos, que no solamente para los judíos, ¿no?, era la salvación, sino era para todas las personas del mundo. Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos también, ¿no?, cuando empieza a hablar a los apóstoles, dice, recibirán poder, ¿no? ¿Para que dónde? Para Jerusalén, Samaria y Judea, y después para toda la tierra, ¿no? Pero interesante porque los apóstoles, los discípulos que recibieron ese poder, ¿dónde se quedaron? Se quedaron en Jerusalén, se quedaron en Judea, ¿no? Y se quedaron en Samaria. No salieron de ahí. Miren, después, y es más loco todavía esto. Miren, cuando lo matan a Esteban, miren, ¿no? Interesante porque este era Pedro. Pedro no quería salir de dar el mensaje de salvación solamente a los judíos, porque mire, en el 8.1 dice, y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Miren, los apóstoles se volvieron a quedar ahí en Jerusalén. Todos los demás se fueron esparcidos, pero los apóstoles no. ¿No? Y era como que estaban incumpliendo. Entonces, entre medio de ese incumplimiento que Dios había dicho, bueno, sí, en Jerusalén también, en Judea también, en Samaria también, pero ¿y todo lo demás de la tierra, por qué no van? Entonces, ¿a quién le tiene que sacar esa venda? Primero a Pedro, ¿no? Para que él empiece a abrir la puerta del evangelio, ¿no?, a las demás personas. Y miren, esta noche yo quería compartir tres cosas que nosotros debemos hacer, ¿no? Y si es tu primera vez que estás ahí viendo este mensaje, si es tu primera vez que estás escuchando sobre el mensaje de salvación, eh, quiero decirte primero que debemos creer para obtener poder. Ese poder que tuvieron ellos, no un don de lengua, sino el poder de saber que estás en paz con Dios, poder recibir si realmente crees en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Crees que Él realmente ha hecho la obra, ¿no?, intercesora por nosotros ante Dios, ¿no? Creer que Él perdona todos nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho. No importa si es nuestro pecado pasado, presente o futuro. Él va a perdonar todos nuestros pecados. Y esto es interesante, porque dice que Él porque recibiremos poder, y un poder de poder transmitir la palabra de Dios, ¿no? Y esto es interesante. Mire, y cuando nosotros empezamos a creer, también se nota en nuestra vida, ¿no? Se manifiesta que nosotros recibimos. Acá ellos vieron manifiesto a través del don de lengua, pero también cuando nosotros creemos y manifestamos, ¿no?, y declaramos y decimos que Dios es nuestro Salvador, se empieza a manifestar en nuestra vida, por nuestros actos, se empieza a manifestar por nuestra forma de hablar, por nuestra forma con quien nos juntamos, ¿no? Hay cambios visibles en nuestra vida. Si realmente nosotros creemos, obtenemos ese poder, ¿no?, vamos a entender esos cambios, ¿no? Y tenemos que saber que Dios va a perdonar todos. Si nosotros realmente creemos en Él, también creemos que todos nuestros pecados son perdonados, ¿no? Pero interesante, nosotros algunas veces solamente creemos que solamente que nos perdonen nuestros pecados y no tenemos cambios visibles en nuestra vida.
Y capaz que has dicho sí, creo en el Señor Jesús, no solamente por una emoción, pero y los cambios no se realizan. Y es interesante, y yo hablaba ahí con alguien y él me decía, mira, hay que aprender a dejar las cargas en el Señor, ¿no? Y interesante, me quedo pensando cómo dejar mis cargas. Y es interesante, mire, cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? No está diciendo que capaz me saque, me arranque mi pecado de completo, de cuajo de mi vida, sino que ese pecado, esa carga que yo estoy llevando a mi cruz, Él la va a hacer más ligera. Y eso es lo interesante del día a día de nuestra vida. Si nosotros creemos, vamos a obtener poder. Mire, otra cosa que debemos tener en cuenta, si nosotros aprendemos de la palabra de Dios, vamos a sostener nuestra fe. Y saben que acá había una necesidad de aprender, ¿no? Cornelio, aparte de su visión, tenía el hambre de aprender de la palabra de Dios. Y él, no importa que, yo me imagino un Pedro entrando a la casa de Cornelio, todo altanero, mirando de aquí para allá y diciendo, yo no tenía que haber estado acá, porque como haciéndose superior a él, pero Cornelio, interesante en el versículo 31, por decir en el versículo 32, no, en el 33, y dice, tú has hecho bien en venir, ¿no? Mire, cuando nosotros creemos, obtenemos poder. Cuando nosotros aprendemos, sostenemos nuestra fe. ¿Por qué es interesante? Porque nadie me va a mover sobre lo que yo aprendo de la Biblia. Nadie me va a poder decir que la salvación se pierde, nadie me va a poder decir que a través de la Virgen María yo puedo ser salvo, ¿no? Es interesante que nosotros debamos aprender para sostener nuestra fe. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer, ¿no? Y mire, lo último que quería compartirles a ustedes en esta noche. Ups, 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 ups. Ay, ya me perdí. Mire, como personas comunes vamos a hacer una obra magnífica. Es interesante esto, porque, mire, Cornelio era un centurión. ¿Cuántos centuriones había? ¿Se acuerdan que Elías había dicho? Eran aproximadamente, si él estaba a cargo de 100, ¿no? Y era de una legión, que eran 6.000, ¿no? Entonces, ¿cuántos centuriones había en esa legión? ¿Cuántos eran? Más o menos. Si yo saco mi cálculo, son 60 centuriones, ¿no? Y Cornelio era una persona común y corriente, ¿no? Que fue utilizado para abrir esa puerta, ¿no? Así como Él es utilizado, nosotros también podemos ser utilizados. Personas comunes, no somos grandes oradores, no somos grandes teólogos, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta a aprender textos bíblicos, ¿no? Pero Dios necesita de personas comunes. Mire, las personas que fueron dispersadas en 8.1 no fueron los apóstoles, sino fueron las demás personas que creyeron en el Señor Jesús. Y es interesante esto, ¿no? Sos una persona común, capaz que vos decís, yo no puedo hacer mucho, pero te aseguro que Dios te puede utilizar si te dejas ser utilizado por Él. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender, ¿no? Así como Cornelio se dejó utilizar, porque si nosotros buscamos después ahí un poco más de Cesarea, ahí estaba Pilato, estaban los gobernantes, y él no llamó a ninguna de esas personas, ¿no? Llamó a personas comunes para que puedan recibir el Evangelio. Y esto es lo interesante, mire, y a partir de ahí se empieza a expandir, ¿no? A extender el testimonio del Señor Jesús, ¿no? Y más personas empiezan a creer y Pablo ya entra, ¿no? Como un caballo ya arrasando con todas las, predicando ahí a todas las naciones. Y es interesante, personas comunes que realmente hacen la diferencia. Y ahora muchos nos preguntaremos,
cómo puedo hacerlo, con quién puedo hacerlo, eh, cómo me dice Dios que debo hacerlo. Y lo interesante de esto es, la pregunta es, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no das a testificar? Y hoy día veía un noticiero, ¿no? Que hay un merendero al lado de un basural. Y hay personas que son cristianas, o sea, son evangélicas, ¿no? Y ellos van y hacen todo ese sacrificio por amor y para extender el testimonio. Ahora nosotros como iglesia estamos quedando en casa. Nosotros como iglesia nos quedamos sin extender el testimonio. Pero una cosa clave es para extender el testimonio. Miren, yo voy a hacer algo acá que capaz que Judith me reta, pero como ella no está viendo, lo vamos a hacer igual. Mire, para extender el testimonio, primero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Miren, nosotros entendemos esto por llenura. O sea, el vaso, bueno, no sé si se ve, está todo bien. Mire, el vaso está lleno, nosotros decimos que eso está lleno, ¿no? Así nosotros tendríamos que estar del Señor. Pero hay algo interesante cuando nosotros buscamos la palabra lleno ahí en el original, y lleno, no me queda mucha agua, lleno del Espíritu Santo sería rebalsando, así, desbordando el agua. Es, así tendríamos que estar, desbordando no solamente, ahí se llamó, no hasta ahí, sino que nuestra llenura del Espíritu Santo tendría que salir, desbordar de nuestro cuerpo. Y eso es lo interesante, lo que muestra acá Cornelio. Miren, Cornelio empieza a decir, si ustedes creen, van a tener poder, ¿no? Si ustedes aprenden, van a sostener la fe. Y ustedes como personas comunes van a dar testimonio del Señor Jesús, ¿no? Hermanos, esto es lo que quería compartir de estos pasajes. Perdón si se me cortó, así que no se olviden que mañana, Jeb, a las 21 horas, Nico después va a pasar el link. Después tenemos, no sé si tienen reunión de jóvenes, creo que ellos tienen a las 20 por Zoom. Después tenemos el sábado, Nico nos sigue compartiendo de Samuel. Después la cena del Señor el domingo, y de vuelta el domingo a la noche vamos a continuar con Hechos. Hermanos, este es el momento de preguntar por qué no damos testimonios o no extendemos el testimonio nosotros. Quería compartirles eso, así que oramos para terminar. Papá, te damos tantas gracias, gracias porque podemos escuchar y podemos animarnos a través de tu palabra. Realmente queremos ser un brazo extendido de tu amor hacia las personas, que realmente conozcan de tu amor con pequeños actos de nosotros, que podamos cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, cambiemos costumbre, Dios, para poder salir a predicar el Evangelio, poder atraer almas o poder volver a traer hermanos a la iglesia, a tus pies, aunque estén alejados. Intentemos hacer eso, Dios. Tú nos llamas a que no nos acostumbremos, tú nos llamas a que salgamos, tú nos llamas también a que amemos a las personas. No importa el pecado, no importa lo que hayan hecho, nosotros debemos ir y abrazar a ese hermano, Dios. Gracias por eso, gracias por tu palabra. Oramos también por este tiempo de las redes, por este tiempo de pandemias, que tú estés cuidando a cada uno de mis hermanos, que seamos también precavidos en todo lo que hagamos, cuando salgamos, cuando volvamos a nuestro hogar. Y gracias también por el sustento diario que tú nos das, Dios. Gracias, papá. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.